Bueno, el- en el vídeo anterior nos quedamos explicando los diferentes tipos de muestreo. Decíamos que por un lado estaba el muestreo probabilístico, que era un muestreo donde las unidades muestrales se escogían al azar, queriendo decir con esto que todas las unidades poblacionales tienen la misma probabilidad de entrar en la muestra. Cuando utilizamos este tipo de muestreo, recordar que se caracteriza porque podemos estimar el nivel de error que estamos cometiendo al muestrear. Es decir, obviamente cuando cogemos una muestra, el nivel de exactitud de los datos no va a ser el mismo que cuando preguntamos al total de la población. Pero si la utilizamos de esta forma, cuando respondemos al cómo de esta manera, utilizamos muestreo probabilístico, podemos decir qué nivel de error estamos cometiendo al muestrear y por lo tanto establecer una fiabilidad para los datos. Desde el punto de vista solo del muestreo. Luego recordar que puede haber otras fuentes de error como los sesgos que habíamos visto en puntos anteriores, ¿no? El sesgo. Bueno, muestreo probabilístico, Kotler recoge dos formas, que aunque hay otra más que es el muestreo por conglomerados, pero la primera es el muestreo aleatorio simple, que es la más típica para determinados tipos de estudios. Por ejemplo, es la que se utiliza cuando se hacen encuestas electorales por teléfono. El muestreo aleatorio simple es un poco el que explicamos el que expliqué en el vídeo anterior al finalizar. Un listado de todas las unidades de la población y se elabora un método para escoger esas unidades al azar. Obviamente, eso por teléfono es bastante viable porque simplemente tenemos que coger un listado telefónico que tengamos, un directorio, y escoger un método para llamar a personas al azar. Nos cuesta lo mismo llamar a una persona de Madrid que a una persona de las Canarias o que a una persona de Sevilla, ¿no? Sin embargo, si tuviésemos que hacer eso no por teléfono, sino a pie, pues tendríamos un problema, ¿no? Porque tendríamos que mandar entrevistadores a distintos puntos, etcétera. Entonces, una manera de reducir costes sin dejar de utilizar una técnica de muestreo probabilístico es utilizar el muestreo estratificado. El muestreo estratificado lo que hace es que plantea dos fases. La primera, dividimos a la población en estratos, que son grupos homogéneos de población, grupos que mantienen las mismas características. Y luego, dentro de cada estrato, mediante una técnica que llamamos afijación, lo que hacemos es que escogemos unidades muestrales que las escogemos al azar. Por lo tanto, como en el último paso escogemos unidades muestrales por el mismo sistema anterior, también se considera un muestreo probabilístico. ¿Qué podría ser un estrato? Pues pensad en unidades homogéneas. En el caso anterior, pues imaginad que dividimos a los estudiantes en función de la comunidad autónoma en la que están. Bueno, eso habría que ver si son homogéneos, pero al menos desde el punto de vista del lugar en el que están, se puede considerar un estrato. Un ejemplo mucho mejor, por ejemplo, sería eh, lo que se utiliza para los paneles de distribuidores, ¿no? Ahí, antes de escoger la muestra, lo primero que hacemos es que planteamos diferentes estratos. Por ejemplo, hipermercados. Ese sería el primer estrato. Todos los hipermercados de España forman parte del estrato de hipermercados. Segundo, supermercados. Todos los supermercados de España forman parte del estrato de supermercados. Tercero, tiendas de barrio. Todas las tiendas de barrio forman parte del estrato de tiendas de barrio. Y luego dentro de cada uno de los estratos escogeríamos, por muestreo aleatorio simple, escogeríamos un número de unidades que van a entrar en la muestra y que van a ser los que nos pasen datos. ¿Vale? Eso sería un buen ejemplo de muestreo estratificado. Y luego tenemos los otros tipos de muestreo, que son los tipos de muestreo no probabilístico, que son bastante más habituales de los que a lo mejor a simple vista podemos pensar. Utilizamos muestreo no probabilístico fundamentalmente por una cuestión de recursos económicos, ¿vale? El muestreo probabilístico es bastante caro y es bastante complicado acceder a esas unidades muestrales. Entonces, una forma más sencilla es utilizar un muestreo probabilístico en el cual no podemos garantizar ni calcular numéricamente la representatividad de la muestra, pero si utilizamos métodos no probabilísticos más o menos rigurosos, sí que podemos suponer que hay una buena representatividad. No tanta como en el muestreo probabilístico y nunca medible, pero sí que podemos suponer una cierta representatividad. Vamos a ver los métodos del menos riguroso al más riguroso. El menos riguroso es el muestreo de conveniencia, que es cuando escogemos la muestra pues porque nos resulta más sencillo a nosotros. Este tipo de muestreo se utiliza cuando no queremos ningún tipo de representatividad muestral y cuando los resultados no queremos plantear que tengan ninguna validez, ¿no? Suele utilizarse, por ejemplo, en fases preliminares para hacer un estudio exploratorio o, por ejemplo, para
hacer un test del cuestionario y comprobar si hay algún error o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, pues si yo quisiera pasar un test a un cuestionario que luego voy a pasar una muestra representativa, pues un día que esté en clase con vosotros os lo podría pasar. ¿Por qué? Pues porque os tengo a todos allí y es fácil, ¿no? Un poquito más riguroso sería lo que Kotler llama muestreo subjetivo, tiene diferentes nombres, por ejemplo, muestreo por criterio, ¿vale? Y el muestreo por criterio sería el muestreo en el que dejamos al criterio del entrevistador escoger las unidades muestrales y suponiendo que el entrevistador pues, tiene un cierto entrenamiento y una cierta capacidad para buscar que esas unidades sean lo más representativas posible. Pues buscará a un número más o menos igual de gente mayor y gente joven, un número más o menos igual de mujeres y hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Mejoramos un poco la calidad del anterior en cuanto a que le decimos al propio entrevistador que nos mejore un poco la calidad de los datos de los encuestados. Y luego si lo queremos todavía conseguir con un poco más de calidad, la tercera forma es el que llamamos muestreo por cuotas, que es cuando al entrevistador se le dan una serie de cuotas que tiene que cumplir. Se le dice, en este barrio tienes que entrevistar en varios barrios, en cada uno de estos barrios tienes que entrevistar a 10 hombres y 10 mujeres. Además, de cada 10 hombres y cada 10 mujeres, 4 tendrán que ser menores de 25 años, 3 entre 25 y 45 y otros 3 mayores de 45. Esas características tan específicas que se les da es lo que llamamos cuotas. Cuotas que se le dan al entrevistador y que el entrevistador tiene que cumplir obligatoriamente. Entonces, ahí ya estamos subiendo un poco la calidad de los datos que obtenemos y mejorando la representatividad de la muestra. No le permitimos al entrevistador entrevistar al primero que se le cruce o al que sabe que le va a contestar, en cuyo caso hablaríamos, por ejemplo, de muestreo de conveniencia. ¿Vale? Bueno, pues eso desde el punto de vista de muestreo, que recordar, no siempre hay por qué muestrear. ¿Vale? El siguiente elemento a tener en cuenta son los instrumentos de la investigación. Los instrumentos que utilizamos para recoger datos son tan variados como el tipo de investigación que estamos llevando a cabo. Pueden ir desde el más común, que es el cuestionario, hasta dispositivos mecánicos que nos recogen la opinión directamente. Pues, por ejemplo, el se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? El aparato que utilizamos para medir audiencias, el audímetro. El audímetro que lo instalamos en determinados hogares y que nos recoge automáticamente resultados, ¿no? Sin embargo, el más común de los utilizados es el cuestionario. Este cuestionario, está un poco fastidiado los efectos, debe tener las siguientes características. Lo primero, ser lo más breve posible, porque cuando los cuestionarios son muy largos, el entrevistado se cansa y tiende a no querer contestarlo o a dar respuestas sin pensar, etcétera, etcétera. Otra característica es que puede tener dos tipos de preguntas, bueno, de hecho tres, que son las preguntas abiertas, que son aquellas que no tienen respuestas prefijadas, nos permiten responder o permiten al encuestado responder, dar la respuesta que quiera, tienen la ventaja de que nos pueden recoger gran variedad de opiniones y opiniones en las que en un principio no habíamos pensado, pero tienen el inconveniente de que son muy difíciles de codificar y luego, por lo tanto, encarecen la encuesta porque requieren un trabajo adicional de recodificación de esas preguntas. En el caso contrario, son más baratas, más sencillas de codificar, más cómodas, son las preguntas cerradas, porque ya vienen codificadas por adelantado. ¿Vale? La diferencia entre una pregunta abierta y una cerrada, pues imaginad que yo os pregunto qué os está pareciendo esta clase o que os pregunto qué te está pareciendo esta clase y te doy como respuestas bien, mal o regular. La primera es una pregunta abierta en la que podéis responder cualquier cosa y pueden surgir respuestas que yo en principio no esperaba. ¿Vale? Pero tienen el inconveniente que si luego yo quiero analizarla estadísticamente, me tendré que leer todas vuestras respuestas, interpretarlas y decir, pues ha contestado bien, mal o regular. Ese es un trabajo adicional que encarece el cuestionario. Generalmente meter preguntas abiertas en un cuestionario suele resultar más caro. Las preguntas cerradas tienen la ventaja de que solo me podéis dar una respuesta y las puedo codificar automáticamente. Con los programas que existen hoy en día, yo no tengo que hacer nada, ya me las ponen todas en un Excel. Y luego existe una cosa intermedia que no aparece aquí, pero obviamente lo tenéis que saber, que son las preguntas semiabiertas o semicerradas, que son las que vienen codificadas, pero al final te incluyen un otros decir cuáles. Ahí nos permiten que aparezcan respuestas en las que yo no había pensado, pero que sin que sean tan caras o tan difíciles de tratar como una pregunta abierta, ¿vale? Porque generalmente las respuestas serán aquellas que yo he puesto como prediseñadas y en la otra pues simplemente tengo que leerlo y decidir lo que se ha contestado, ¿vale? Una cosa que tenemos que tener cuidado con el cuestionario es el orden de las preguntas, porque
El orden de las preguntas es uno de los elementos importantes en el diseño del cuestionario y según cómo diseñemos el cuestionario facilitaremos más o menos la respuesta al mismo y haremos que, por ejemplo, no genere error o no genere sesgo. Una de las cosas típicas que se dice es que las preguntas de clasificación es mejor meterlas al final del cuestionario porque, por ejemplo, si preguntamos algo como la edad, puede haber algún encuestado que no la quiera dar como dato. Si se lo pregunta al principio, va a decir, no tengo tiempo para hacer el cuestionario, lo siento, lo dejo. O si es un cuestionario autoadministrado, pues se saldrá del cuestionario. Sin embargo, si pones esa pregunta al final, esa pregunta de clasificación, le preguntas la edad y ya se ha molestado, ya ha llevado un buen rato contestando el cuestionario, pues le costará más trabajo decir, pues después de haberlo contestado, ahora me voy y no contesto. ¿Vale? Así que, en general, por ejemplo, se suele decir que ese tipo de preguntas que se pongan al final. O lógicamente también es bueno ordenar las preguntas a veces por temas o que una pregunta lleve a la otra, o bien separar las preguntas de un punto a otro para comprobar, eso se llaman preguntas de control, para comprobar eh, si la persona que está contestando esa pregunta nos está mintiendo, ¿no? Preguntamos la misma cosa de forma similar dos veces y en distintos momentos del cuestionario. No hay que confundir las preguntas de control, que son las que miramos si hay veracidad en las respuestas, con las preguntas de filtro, son preguntas que se deben de poner, por ejemplo, siempre al inicio del cuestionario. Una pregunta de filtro lo que nos hace es ver si la persona, o sea, generalmente se utiliza para ver si la persona es apta o no para contestar el cuestionario o para llevarlo a distintos lugares del cuestionario. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿alguna vez habéis ido a un partido de fútbol? Si me contestáis no, y yo estoy haciendo una pregunta sobre espectadores del fútbol, pues os llevaré esa contestación automáticamente actuará como filtro y os llevará a la última pregunta del cuestionario que dice muchas gracias por su participación, ha terminado el cuestionario. Sin embargo, si contestáis sí, pues os pasará la pregunta número 2 y se os harán una serie de preguntas sobre, pues yo qué sé, el estadio de fútbol. Eso sería una pregunta filtro. Otras veces lo que hacemos con una pregunta filtro es llevarte a diferentes puntos, ¿no? ¿Le gusta el vino blanco o el vino tinto? Si preguntas vino blanco, te llevan a las preguntas sobre vino blanco, si contestas vino tinto, te llevan a las preguntas sobre el vino tinto. Todo eso son preguntas de filtro, ¿vale? Que no hay que confundir con las preguntas de control que se hacen para controlar generalmente la veracidad de las respuestas. Y luego también tenemos que cuidar el tono de la redacción, porque el tono de la redacción me induce a sesgo o puede confundir a las personas, por ejemplo, no poner dobles negaciones en una pregunta. No es verdad que nunca, pues ese tipo de preguntas son complicadas. O hacer todas las preguntas, ¿verdad que es usted, que a usted le gusta tal cosa? Pues obviamente ahí parece que te está llevando a que des una determinada respuesta. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos hecho todo eso, lo que hacemos es que hacemos la propuesta de plan de investigación en el que recogemos todo lo que vamos a hacer, los costes, los plazos, etcétera, y ese plan de investigación se presenta, si eres una empresa que se dedica a esto, se presenta al cliente para que te lo acepte y ahí poner en marcha la investigación, o se presenta al tomador de la decisión si la investigación se está haciendo pues, con los propios medios de la empresa o con los propios medios de la organización que va a tomar la decisión. Una vez que se acepta ese plan, pues se pone en marcha la investigación y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de implementación, de llevar a cabo la investigación. Recogemos la información y analizamos los datos. Esto hoy en día, sobre todo cuando utilizamos técnicas cuantitativas, se hace de forma continua. Es decir, antiguamente se pasaba un cuestionario en papel, luego ese cuestionario había que tabularlo, había que ponerlo para que lo entendamos en Excel o en programas similares y luego a esos datos se les aplicaban técnicas de análisis. Hoy en día, pues todo eso se hace prácticamente a la vez, ya que se utilizan lo que se llama CAPI. Recordad, os hablé de CATI, Computer Assisted Telephone Interview. CAPI es Computer Assisted Personal Interview y es entrevista personal asistida por ordenador. Los entrevistadores suelen llevar un dispositivo en el que marcan las respuestas, de manera que automáticamente las respuestas quedan marcadas y van a la base de datos ya sin necesidad de volver a escribirlas. ¿Vale? Bueno, pues como digo, esos datos luego se analizan si son de ese tipo, con técnicas estadísticas, y son cualitativos con otro tipo de análisis. ¿Vale? Bueno, pues recoge, procesa y analiza la información, como hemos visto, y se termina esta fase. Pasamos a la siguiente, pero ya en el siguiente vídeo.